metido en tantas reuniones y todo eso, pues obviamente a veces no está el tiempo para poder visitarlos a todos, pero cuando ya hay un compromiso, entonces pues es excelente para poder dar una vuelta y saludar a mis hermanos y esperar que todos estén muy bien. Y eso es lo que yo veo, así que estoy muy agradecido que me hayan invitado y que podamos seguir aquí durante el transcurso que podamos estudiar Lucas capítulo 18. Y pues vamos a entrar en materia de una vez, solo vamos a hacer una pequeña introducción para recordarles qué es lo que vamos a tratar en el capítulo 18. Vamos a ir dividiéndolo por temas según lo que el autor de Lucas quiso resaltar en su escritura, principalmente a Teófilo, uno de los que a quien él le escribía, pero que obviamente también esto iba a servir, a como ha servido hasta el día de hoy para poder anunciarnos a nosotros todas las actividades excelentes que hizo nuestro Señor Jesucristo, sus enseñanzas, su vivencia. Y es que eso es lo que venía explicando Lucas desde el capítulo 12. Ha venido, Jesús ha visitado pueblos, ha entrado en lugares y ha estado acompañado siempre por gente que está interesado en su mensaje, pero también gente que quiere opacar su mensaje, principalmente los líderes religiosos. Y Jesús empieza a explicar, a hablar y a hablar y a enseñar al pueblo y todo eso, siempre teniendo la contraposición de estos líderes religiosos que lo único que querían por envidia, como se registra en las escrituras, es que Jesús dejara de enseñar ese método que tenía Jesús de enseñar, que era contrario a la esclavización que querían hacer los grandes líderes religiosos por creerse santísimos, ¿verdad? Ellos se creían más santos que Dios. Y entonces querían, de los mandamientos de Dios, ellos querían siempre a resaltarlos y poner más y hacer más para mostrar, según ellos, exteriormente, que ellos eran los más santos de los santos, ¿verdad? Los más apartados, los más puros. Y pues obviamente se manejaba en un círculo de costumbres, de hábitos y que no nacían del alma, no nacían del espíritu de la ley, sino más bien del legalismo, ¿verdad? De la hipocresía y todas estas cosas. Y ya para ellos era algo normal, ya tenían la conciencia cauterizada. Entonces viene Jesús y con sus enseñanzas y con sus explicaciones y con sus milagros atrae la atención del pueblo a quien Jesús enseña con el único propósito de llevarlos al Padre, llevarlos a Dios, pero con el camino y por la vía correcta, cosa que ya habían perdido los líderes religiosos. Sin embargo, en el capítulo 18, desde que Jesús está insistiendo, enseñando, haciendo milagros, haciéndole el bien a la gente, llega un momento en que Jesús hace un alto y en el capítulo 18 vamos a ver, por lo menos hoy vamos a ver un poco acerca de por qué Jesús hace una pausa en el capítulo 18 de Lucas. Voy a poner acá para que leamos y después vamos a ir desglosando un poco. Tal vez podamos alcanzar del 1 al 14. Vamos a ver qué pasa. Voy a poner acá un momentito, déjeme para que lo puedan ver en la pantalla. Acá. Ajá. Ahí está. Bien, eso es. Ahí está. Vamos a ir leyendo y dice, cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos. Vamos a usar la versión de la nueva traducción viviente, no la de estudio. La de estudio vamos a hacer cada vez que haya alguna cosa que haya que explicar. Pero esta versión es bastante cómoda para el entendimiento. Es una versión más actualizada en nuestro lenguaje, así que es más comprensible en ese aspecto. Y dice, cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencido. Había un juez en cierta ciudad, dijo Jesús, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo, el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo, no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia,
porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo, aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él, o sea, el juez injusto, dio un veredicto justo al final, pregunta, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, dice Jesús, él pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar, dijo Jesús. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos, o lo que llamamos publicano. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, Oh Dios, ten compasión de mí, porque soy pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Vamos a llegar hasta el 14 porque aquí hay algo interesante del 1 al 14, cosas muy interesantes que podemos sacar como una enseñanza. Primero, el enfoque que tiene Lucas, pero vamos a usarlo para nuestra enseñanza. A mí me gusta mucho, por lo menos tengo ese principio de que de nada sirve que encontremos cosas curiosas en el texto, pero si no me dejan una enseñanza para yo, para el día a día, para yo poder salir adelante con mi fe, con mi actitud como cristiano, pues de nada sirve saber tanto si al final no me va a ayudar lo que tengo para yo poder seguir adelante. Pero bueno, lo he titulado La oración que nace de la fe y la humildad, porque aquí hay un gran contraste, como podemos ver. Y vamos a ver de qué se trata ese contraste. Y es que la oración que nace de la fe y la humildad es el tema central del pasaje que está tratando Jesús. Como les decía, anteriormente Jesús estaba haciendo muchas cosas, pero se detiene y se enfoca no ahora a la gente, sino a sus discípulos. Y empieza a explicarle a sus discípulos lo importante de tener este principio de orar, pero de una oración no de palabras huecas o repetitivas, o no por costumbres, o no para que la gente me vea como hacían los fariseos y me alabaran, sino que debe nacer de una confianza en Dios. Y que esa confianza en Dios, por saber yo que Dios es tan grande, tan inmenso, tan grandioso, yo debo de sentirme pequeñito a la par de Él cada vez que converso con Él. Aunque Él me da acceso por medio de Jesucristo a tener una conversación con Él, sin embargo, mi entendimiento, mi concepto, no debe ser de aquel que habla como si hablara con cualquier persona. Estoy hablando con aquel que hizo todo el universo, que hizo todas las cosas, y Él me está poniendo cuidado. Entonces, cuando yo estoy delante de una presencia tan grande por medio de la oración, que es una conversación, no solamente tengo que tener la confianza que Él me escucha, sino que también tengo que tener la actitud de un corazón humilde. Y eso lo vamos a ver el por qué. Primeramente, vamos a tratar de Lucas 18, del 1 al 14, y vamos a ver que la reflexión es muy importante, pero una reflexión que sea de adentro para afuera. Y les presento esta pregunta inicial. Vamos a hacerlo aquí por partes. Ujú. ¿Has dejado de orar porque te cansaste de esperar? Bueno, les digo, yo confieso, a mí me ha pasado. Yo he querido, le he pedido a Dios que me ayude en ciertas cosas y a veces ya no sigo, ya no insisto, porque no veo resultados en lo que he pedido.
Bueno, el libro de Santiago dice que a veces pedimos mal, porque pedimos para nuestros deleites. Y esas oraciones, estas conversaciones, Dios no las va a escuchar porque Dios siempre quiere nuestro bien. Dios desea siempre que nosotros estemos bien, aún en las dificultades, como dice Romanos 8, a los que aman a Dios, todas las cosas son para bien del que ama a Dios. Entonces, pero muchas veces ha pasado, yo he sido culpable de ello cuando dice, has dejado de orar porque te cansaste de esperar. Bueno, voy a aumentar acá para que puedan leer junto conmigo acá esta cosa. Dice, no porque dudaba del poder de Dios, sí, no, no es que dudamos del poder de Dios, sino porque la respuesta no llegó cuando esperabas. Yo lo esperaba, yo lo ansiaba, pero no llegó. Y eso no es que yo decía, no, ya Dios no tiene poder, o no, 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 mi pensamiento no era ese. Poco a poco, sin darnos cuenta, dejamos de insistir, de clamar, de pedir. Porque nosotros somos personas que queremos a veces las cosas ya. A veces queremos el resultado que nosotros queremos y no el que debería o el que sea necesario para nosotros. A veces queremos algo porque lo deseamos, pero no lo deseamos muchas veces porque lo necesitemos, sino porque simplemente nos atrae. Jesús conocía muy bien esa lucha. Por eso en Lucas 18 él habla de oración. Ese es el enfoque, la conversación que tenemos para con aquel que hizo todas las cosas. Pero no de cualquier oración, no es eso, sino de la oración que Dios escucha, de esa oración, de la que Dios le pone cuidado, de la que Dios le pone atención cada vez que nosotros hacemos ese tipo de oraciones. Y aquí hay una verdad clave que es esencial para que nosotros comprendamos estos primeros pasos que estamos dando en el capítulo 18. No solo importa cuánto oramos, voy a cerrar acá para que se pueda ver bien. No solo importa cuánto oramos, sino desde dónde oramos, desde qué posición oramos. Ciertamente aquí yo no voy a hablar de posturas, porque la postura no es la importante. Si usted ora acostado, si usted ora sentado, si usted ora de pie, si usted ora viendo al cielo, si usted ora con los ojos cerrados, si usted ora mientras viaja, lo que sea. El asunto no es postura, sino es de dónde nace esa oración, por qué usted la está orando, por qué está pidiéndole a Dios, hablando con Dios, ¿verdad? ¿Desde dónde oramos? Ok, esto lo que hace es que veamos el propósito de la parábola. Jesús acabamos de leer dos parábolas, dos historias, una de una viuda y aquí es donde vamos a entrar de repente a relacionarnos con ello. Primero Jesús dice que lo importante de orar siempre. Y Jesús enseña sobre la necesidad de mantener una vida de oración constante. Jesús, siendo Dios, siendo aquel ser que tenía clara su vista, su mente, tenía claro su objetivo, no dejaba de orar todo el tiempo posible. Cada vez que él podía, se levantaba más temprano que todos, se iba a un lugar apartado porque él oraba constantemente al Padre. Ya solo eso nos dice a nosotros muchísimas cosas. Ya solo eso nos dice que nosotros, que él siendo lo que es, se mantenía en constante comunicación con el Padre, cuanto más nosotros. Jesús enseña entonces esa necesidad de mantenernos en una vida de oración constante. Ahora, si el concepto de la oración que tenemos es que tenemos que estar siempre hincados y apartados en un cuarto y todo eso va a ser muy difícil poder tener esa constancia de oración. No, no es eso lo que nosotros andamos buscando. No es eso lo que Dios busca. No es no es un estilo, pues, si usted lo hace está muy bien, si no, no estoy juzgando eso, pero digo yo que hay momentos en los cuales nosotros podemos conversar con Dios, no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, no importa si cierro los ojos o no. La conversación tiene que ser constante y si tiene que ser constante, no podemos estar buscando momentos especiales para hacerlo. Es decir, si usted lo hace, magnífico,
Pero si tiene que ser constante, podemos conversar con Dios todo el tiempo posible, sin necesidad de tener una costumbre de postura o de mente, ¿verdad? Como nos los han enseñado algunas religiones y a nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Por qué debe ser constante? Porque la idea no es desmayar, porque la idea no es desviarse del objetivo, que es tan fácil desviarse del objetivo, porque la perseverancia en la oración es esencial sin importar las circunstancias. Nosotros no nos garantizaron que cuando seamos cristianos, todo nos va a ir bien en la vida, todo va a ser color de rosa, nadie nos va a molestar, todo va a ser... Eso es lo que pensaban los líderes religiosos, que cuando venía el Mesías, ellos iban a gobernar el mundo y por eso peleaban puestos. Pero al cristiano no se le prometió una vida de rosas aquí en la tierra. Al contrario, Jesús dijo, si esto hacen con el árbol, ¿qué no harán con las ramas? Dice Jesús. ¿Mm? Y Jesús dice, bienaventurados sois cuando os persigan y digan toda clase de mal a vosotros mintiendo. Alegraos, dice. Y también la palabra de Dios dice que cuando estemos pasando por pruebas difíciles, sintámonos gozosos, dice Santiago. ¿Por qué? Porque está forjando nuestra vida, nuestro ser. Pero para que nosotros entendamos eso en las dificultades, debemos estarle pidiendo a Dios, debemos estar conversando con Dios, porque es necesario perseverar sin importar las circunstancias. Otra cosa importante que debemos notar es que nosotros debemos tener el corazón correcto. Cuando hablamos del corazón correcto, hablamos del objetivo, de la mente. En la mente están las batallas, ahí están las decisiones, ahí es donde decidimos qué hacer con nosotros, con las personas que nos rodean, con los amigos, con los enemigos, con todo. Hay decisiones que tomar todos los días. Y bueno, una decisión correcta se enfoca en un corazón correcto. No toda oración perseverante es aceptable si no nace de un corazón humilde, principalmente. A veces pedimos muchísimas cosas a Dios y a veces hasta pedimos más de lo que agradecemos. Pero tenemos que tener la conciencia, tenemos que tener la claridad, aquí es donde habla del corazón correcto, de que nosotros tenemos que depositar nuestra confianza en Dios porque Él sí todo lo sabe, Él sí todo lo entiende, Él sí sabe las cosas como son. Yo a veces pego una, a veces puedo adelantarme a los hechos y pegar una, pero de 1000 me equivoco. 99 de 100 me equivoco 99 veces y tal vez una por allá la pegué, pero no puede vivir uno con esa no es la regla de vida. La regla de vida es que aquel que entiende todas las cosas, que sabe todas las cosas, y yo le digo a él que le deposito mi confianza, humildemente reconozco su poder, entonces tiene que ser de esa manera que nace de un corazón humilde. Si no, ¿de qué sirve decirle a Dios, Dios, ayúdame en este problema que tengo? Y nosotros, por otro lado, haciendo trampa o mintiendo o exagerando las cosas o preocupadísimo por eso. Entonces no estamos confiando en Dios como se debe. Dice Jesús, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ese es el punto de lo que venimos hablando entonces, ¿verdad? Una parábola es una historia, es un ejemplo, es algo que Jesús usó para darnos una explicación, una enseñanza a nuestro nivel. Pero la parábola se enfoca en la necesidad. Cuando la Biblia dice que tenemos necesidad de orar siempre y no desmayar, esta necesidad se vuelve más grande. Tenemos que ser conscientes de esa necesidad porque a veces no estamos conscientes, a veces somos inconscientes de lo que necesitamos. Estamos muy conscientes de lo que deseamos y queremos, pero estamos muy escasos a veces de lo que necesitamos. Y por eso Jesús enseña estas características. Orar siempre, no desmayar, corazón correcto. Otra cosa importante que tenemos que ver es que la oración que persevera en la necesidad. La oración tiene que ser perseverante en la necesidad
porque nosotros queremos las cosas ya. Otra vez nos fijamos más en las apariencias, en que no hay tiempo, en que necesitamos recursos ya rápido. Y pues no, así no son las cosas. Si nosotros tenemos en cuenta que Dios es primero y que debemos confiar en Él, a veces tenemos que esperarnos hasta que Él actúe. Sin embargo, Jesús usa una parábola hablando de la mujer viuda para darnos una grandísima lección. Primero, del 1 al 8, habla acerca de la viuda. ¿Qué era la viuda? ¿Cómo representaba Jesús a una viuda? Solo la palabra viuda ya dice mucho, ¿verdad? Pero era una persona sin poder social, no tenía ninguna influencia, no tenía ningún respaldo legal, era viuda, sin recursos, sin voz, solo con una petición y era que necesitaba que se le hiciera justicia. Eso era todo. Es lo que ella rogaba. Pero ¿con qué? Como dice el dicho, la oferta y la demanda. ¿Qué ofrecía ella para tal demanda? No podía ofrecer nada. Era una mujer que no tenía ningún poder, ninguna voz, ni ningún respaldo, como un marido, una propiedad o algo que le pudiera ayudar. Nada. Solamente tenía una petición, hazme justicia. Y tenemos la contraparte que es el juez injusto, un hombre que no tenía miedo a Dios ni respetaba a los hombres. Él hacía como él quería, porque tenía el poder social, tenía el respaldo legal y tenía todo para poder hacer como él quería. Entonces no temía a Dios ni respetaba a hombre y responde por cansancio, porque esa mujer no lo dejaba en paz. Era como un pitito, era como un sonidito agudo en el oído de él y él ya estaba harto de ese sonido. Pero lo que hace este juez no lo hace por bondad, ni por misericordia, ni por querer hacer un bien. Lo hace porque ya estaba cansado de estar oyendo ese sonido tan inquietante, ¿verdad? Y como punto número 3, pues tenemos el contraste. Si un juez injusto, como lo era él, que hizo las cosas por cansancio, no por misericordia o bondad, respondió de todos modos por insistencia, entonces Jesús hace la pregunta, ¿cuánto más un Dios justo responderá? Ahí es donde radica la confianza. Ahí es donde nosotros tenemos que tener la confianza. Y eso de tener confianza que le llamamos fe, eso es difícil. Eso no es fácil. Muchas personas podrán decir, no, pues nada más espera en Dios, tenga fe. Es muy fácil decirlo. Hoy estaba hablando con una persona hablando de eso, por cierto, que tenemos esa característica de decirle a otros que están pasando problemas, no, no, pues póngalo en oración, ¿no? Pues tenga fe, tenga confianza cuando le está pasando a la persona ajena. Pero cuando me pasa a mí, lo que yo aconsejo a otros, me es difícil aceptarlo a mí mismo. Y entonces esa es la parte difícil. El asunto es que Jesús lo que quiere enseñar a sus discípulos y a todos los escuchas hasta hoy, hasta ahorita que estamos tratando esto, es que si una persona sin valores espirituales y Mm, morales pudo llegar a hacer algo bueno, ¿cuánto más una persona o Dios que es justo en todo? Ese es el punto, ¿ve? Ese es el punto que tenemos que tomar en cuenta y tomarlo muy bien. Ahora, hay una pregunta inquietante en esto, ¿saben? Esa pregunta es necesaria que la tengamos. Y es la que dijo Jesús. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y no estamos hablando de la fe de creer en Jesús. Todo el mundo cree en Jesús, hasta los demonios, dice, creen y tiemblan. Eso es así. No estamos hablando de que usted le pregunta a una prostituta, a un borracho, a un drogadicto, ¿usted cree en Jesús? Va a decir que sí. No es de esa creencia, no es de esa convicción que estamos hablando. Estamos hablando de esa fe de confianza. Ese es el tema de Jesús, que debemos perseverar y no desmayar. Y para eso tenemos que tener confianza, porque vamos a pasar por, como dice el Salmo 23, por sendas oscuras. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, dice David, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Vamos a pasar por ahí. No vamos a decir, no, por ahí yo no quiero pasar. Olvídese, va a tener que pasar. Si ya pasó,
pues puede ser que tenga que pasar otra vez por ahí, por sombras, por valles oscuras, porque vivimos en un mundo de maldad, donde Satanás nos engaña constantemente y hace que las demás personas crean que uno es un tonto por creer en Cristo o por seguir lo que es correcto. Y por eso dice Jesús que, que cuando Él venga, esto de venir, cuando venga el Hijo del Hombre no necesariamente habla del juicio final, sino de su presencia, de la presencia que Él abarca siempre. Cuando dijo Jesús a sus discípulos, vayan y prediquen y hagan y todo eso, le dice Mateo 28, 19, 20, dice, y yo estaré con vosotros siempre, dice Jesús. Esa presencia muchas veces se toma como la venida del Hijo del Hombre. Pero calzan los dos. Si está hablando del juicio, puede ser que esté hablando del juicio final. Bueno, si está hablando del juicio final, hallará confianza en la tierra, Jesús. Y si está hablando de su presencia, que Él va a estar con sus discípulos y con los cristianos, bueno, nosotros en este momento estamos hablando o pensando que tenemos la buena confianza para seguir adelante. No importa las circunstancias, lo que importa es perseverar y no desmayar. Así que esta pregunta que hizo Jesús es muy esencial que nosotros debemos tomar en cuenta. Y tenemos que tomarla en cuenta porque dice acá, a ver, porque aquí hay una verdad clave. Espero que la puedan ver ahí. Voy a ver si puedo acercarla más todavía para que la puedan ver. Aquí está. Una verdad clave. La oración verdadera persevera porque no tiene otra opción que depender de Dios. Esta es la verdad que Jesús transmite aquí en estos versículos. La oración verdadera, no la que usualmente usamos para como un hábito. Hay que orar por los alimentos. Gracias, Señor, por los alimentos. Amén. Y a comer. Hay que orar antes de dormir. Señor, ayúdame. Amén. Hay que orar al levantarse. Señor, muchas gracias por todo. Amén. Hay que orar, hay que orar, hay que orar los domingos. Eso se convierte en un hábito, en una costumbre. No es que esté mal, pero se automatiza la situación. Pero cuando hablamos de oración verdadera, estamos hablando de aquello que uno derrama delante de Dios, aquello que uno conversa delante de Dios. Y esta conversación depende de Dios. Así que la oración verdadera persevera, es constante, es afina, porque no tiene otra opción, que no hay otra forma. Porque usted no le puede decir a Dios, Dios, eh, te voy a dar tanto dinero o qué quieres que te dé para que me conceda lo que yo, Jesús, Dios no es el genio de la lámpara. Dios es Dios, el Todopoderoso, que con mi corazón humilde voy a acercarme y le voy a rogar que por favor me ayude en tal y tal cosa, pero ahí se lo dejo en sus manos y yo solo sigo adelante. Lo vea o no lo vea, la perseverancia depende, no tiene otra opción más que depender de la decisión de Dios. Y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Así que tenemos que ver, voy a dejar esto acá, que hay una transición en cuanto Jesús habla de que si nosotros debemos tener en cuenta acerca de lo importante de insistir mucho, lo importante de tener esa confianza y esa humildad, si nosotros tenemos que hacer esto, debemos que hacerlo de la forma correcta. Y la forma correcta, y aquí es donde Jesús hace esa transición, eso que pasa de una cosa a otra, pero levemente, pero no tan brusco, es en esta pregunta. Entonces, lo importante es insistir mucho. Si Jesús dice que la viuda insistió, insistió hasta que se le cumplió su deseo, es pues lo que hay que hacer nosotros, ¿no? Insistirle a Dios. Señor, quiero carro, Señor, quiero casa, Señor, quiero carro, Señor, quiero casa, hasta que me lo cumpla. Bueno, no es tan así porque entonces Jesús responde que sí, pero como nosotros insistamos, es lo que importa. Como nosotros deseemos lo que deseamos, es lo que a Dios le interesa. Y entonces es donde cuenta otra parábola que revela el corazón de la oración verdadera. Y es donde habla acerca del fariseo y el publicano. Entonces, es importante, sí, insistir en algo. Yo voy a rogar, Jesús, cuando estuvo en el Getsemaní, 3 veces oraba.
insistía en lo mismo. Pero al final, ¿qué dijo Jesús? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que sí, se puede insistir en algo, sí, claro, pero como insistes, importa. Como lo hagamos, eso es lo importante. No, no para vanagloria, ni para vanidades, ni por capricho, sino porque hay una razón específica, especial. ¿Verdad? Debemos enfocarnos en la calidad de la oración, no solo en la cantidad. Esa es la parte importante. Es la que vamos a ver a continuación. ¿Por qué? Bueno, porque la oración que nace de la humildad es muy importante. Es muy importante. Dice aquí Jesús entre el 9 y 14, a unos que confiaban en sí mismos como justos, ahí está el detalle, ahí es donde se enfoca todo, y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. Es una continuación. Él no está hablando de otro tema, es una continuación, pero ahora está enfocando, está diciendo la forma en que nosotros debemos tener esta conversación con Dios, este deseo de querer algo y cómo presentárselo a Dios, de qué forma. No porque nosotros tengamos el derecho de exigirle a Dios, y aunque usted y yo digamos, no, pero yo jamás hago eso, yo siempre soy de un corazón humilde y lo que Dios quiera, eso lo podemos decir, pero ¿cuáles son cuáles son los efectos, cuáles son las acciones? Si yo le digo a Dios, Señor, tengo este problema, te lo pongo en tus manos, ¿qué hacemos después? ¿Seguimos preocupados? ¿Seguimos angustiados? ¿Seguimos mortificándonos por eso? Entonces las palabras sí están bien, pero las acciones dicen otra cosa. ¿Por qué? Porque confiamos más en nuestras preocupaciones y en nuestros delirios y en nuestras imaginaciones que en lo que Dios sea capaz de hacer. Y eso es lo que está diciendo Jesús. A unos que confiaban en sí mismos como justos, en este caso como justos, pero también menospreciaban a los otros. Si nosotros tenemos actitud, no vamos a tener respuesta de nada. ¿Por qué? Porque él habló acerca de lo que pasaba. Aquí en esto habla del fariseo cuando dice ora de pie. Esto en la costumbre judía ya decía algo, porque hablaba de que era un hombre seguro, un hombre confiado. Oraba consigo mismo. ¿Y qué es lo que hacía este hombre? Enumeraba sus méritos. No le pedía a Dios perdón por sus fracasos, sino que le estaba presentando a Dios sus méritos, lo orgulloso que debería sentirse Dios de lo que él hace y por ende el premio que debería recibir. Ayunaba, diezmaba y se comparaba con otros. Así que su oración no es falsa porque sí cumplía, pero es orgullosa porque se basaba en que él estaba exigiéndole a Dios que como él se comportaba de una forma, Dios ya le debía, Dios ya debería haberle dado cosas. En contraste está el publicano, que es la oración que generalmente todos deseamos. Es la oración que hasta se volvió una costumbre. Hay religiones que cuando rezan se están golpeando el pecho, es representando lo que hacía el publicano. Pero otra vez se va perdiendo, por malos hábitos, se va perdiendo el significado. Pero dice que ni siquiera levantaba los ojos, ni siquiera. Se golpeaba el pecho en señal de dolor, de fracaso, de bancarrota. Solo dice Dios, sé propicio a mi pecador. Es decir, ten compasión de mis actos porque son pecaminosos. Ayúdame. Propicio viene de propiciación, que era la tapa que cubría el arca del pacto. Y esa tapa estaba guardada por dos ángeles que tocaban sus puntas de sus alas. Y esa tapa tenía el deber de cuidar lo que estaba dentro del arca, que era muy importante, que era el espíritu de la ley, junto con las cosas que el maná, que es el alimento, y la vara de Aarón, que es la que guió al pueblo de Israel, que florecía, eso dice mucho. Florecer es dar esperanza a la guía del pueblo de Israel. Pero eso es lo que hacía la tapa. Ser propicio es eso, cúbreme a mí, cúbreme
en esa necesidad tan grande de ser cubierto, porque si no estoy cubierto, estoy expuesto al pecado. Entonces, Él no se compara, no se justifica, solo reconoce su bancarrota espiritual. Es lo que pasa. Es lo que nosotros debemos hacer siempre. Jesús dice que el publicano, no el fariseo, descendió a su casa justificado. Hay versiones que dicen que primero el publicano y después el fariseo, pero no es el punto. Sea que haya sido justificado el fariseo o no, no es el problema. El problema es la actitud del corazón. Ese es el problema. Ese es el verdadero meollo del asunto, es lo que Jesús quería enfocar. ¿Mm? Así que el contraste es que el publicano ni siquiera tenía las ganas de levantar los ojos al cielo, no como nosotros, que cuando vamos a orar cerramos los ojos y a veces no saben ni por qué. Es que una costumbre, pero la costumbre viene de ahí, del fariseo. Porque generalmente si usted oye las costumbres de oraciones que se hacían en Israel y en otros lugares, eran mirando al cielo con las manos arriba y levantando la vista. No era viendo hacia el suelo. Las oraciones no se hacían así. Era mirando al cielo con los ojos abiertos y levantando las manos. Pero este publicano nos da una gran enseñanza de humildad y por eso nosotros hemos estado acostumbrados cada vez que decimos orar es agachar la cabeza en señal de humildad, cerrar los ojos en señal de humildad. No, no queremos ni ver la presencia de Dios. Y eso de golpearse el pecho es porque él realmente estaba sintiendo punzazos en el corazón, porque se sentía muy mal. Nosotros no. Nosotros simplemente lo hacemos por reverencia, pero no nos golpeamos el pecho. Pero cuando a nosotros nos pasa algo terrible y sentimos esa sensación horrible en el pecho, es lo que hacemos. Hacemos palmitas en el pecho, la gente también llega y nos da palmaditas en la espalda en señal de consuelo. Bueno, él sí lo hizo porque realmente sentía ese dolor en el pecho, ese punzazo de ver, de reconocer que él era un pecador y que no merecía nada de Dios. Pero es lo que Jesús se fija, es lo que Jesús observa y es lo que nosotros también tenemos que observar. Así que uniendo ambas parábolas, tenemos a la viuda que insiste porque no tiene poder, depende totalmente. Pero también tenemos al publicano que clama, que no tiene méritos y ¿qué pasa? Depende totalmente. Ambos no presumen, no negocian, no se exaltan. Simplemente tienen confianza en un Dios bondadoso y misericordioso que está dispuesto a perdonar y en eso debemos confiar. Y eso es lo que enseña Jesús al respecto con eso. Por eso es que no son técnicas, no son formas. Jesús enseña posturas, pero del corazón, no métodos de oración. No es que golpearse el pecho, mirar para abajo, cerrar los ojos o meterse en un cuarto o insistir mucho en algo. Eso ya es la técnica para que Dios nos escuche. A mí me da risa porque en YouTube hay videos que dicen, usa esta oración porque esta oración alejará los malos espíritus. O usa esta oración poderosa para tener abundancia. Y habla de salmos y eso. Y, y están tan perdidos tratando de hacer esas cosas. Están perdidos tratando de promocionar que si uno hace ese tipo de oración, Dios está obligado a contestar. No, porque no son técnicas. Jesús no está enseñando técnicas. Jesús está enseñando, no está enseñando métodos, sino que lo que está haciendo es la postura, sí, pero el corazón, que tiene que ver con humildad y que tiene que ver con perseverancia. La oración que Dios escucha, ¿cuál es? La que persevera, pero también es la que se humilla ante su presencia. Esa es la que Dios escucha. Por eso la palabra dice que Dios desecha a los soberbios, pero ¿qué hace? Da gracia a los humildes. ¿Por qué? Porque es lo que Dios desea. Así que con esto vamos a cerrar porque tenemos una escuela del desaprendizaje. Esto es como una contradicción, paradoja le podemos llamar. Una escuela de desaprendizaje. Debemos primero desaprender lo que sabemos para poder aprender lo que es correcto. Lucas 18 es como una escuela donde Jesús nos enseña que para ganar
hay que perder primero. No, no se puede ganar ganando siempre. Usted sabe que la Biblia está llena de paradojas. La mayor paradoja que tenemos, que es una aparente contradicción, eso es lo que significa paradoja, ¿cuál es? La cruz, como un símbolo de terror, un símbolo de desprecio, un símbolo de tortura, se convierte en un símbolo de esperanza, de amor, de oportunidad, de comunión con Dios. Eso es una paradoja, es una aparente contradicción. Así también esto. Para ganar hay que perder, según dice Jesús. Para ser grande hay que ser pequeño. Para ser justificado, que la palabra justificado aquí significa para ser perdonados de nuestros pecados, hay que admitir que nosotros somos pecadores y no debemos justificar el pecado, no debemos de darle una apariencia bonita al pecado para nosotros no sentir culpa. Muchas palabras se usan para cubrir el pecado. Ya el adulterio ya no se llama adulterio, le dicen otra cosa. ¿Mm? La amante, yo tengo al amante, ¿verdad? Y entonces eso minimiza en lugar de decirle la adúltera. Los amigos del ajeno. Ustedes han oído eso, ¿verdad? En las noticias sale mucho. Y unos amigos del ajeno le quitaron el celular a una muchacha. No, se llaman ladrones. Y lo que hizo fue robar. Mm. Las bromas, cambian la mentira, la palabra mentira, que es fuerte, es que era una broma, era un chiste, era una broma. Usted que todo se lo cree. No, de broma en broma la verdad se asoma. Pero cambiamos palabras para adornar el pecado, pero no, para ser perdonados tenemos que tener esta actitud primero, para ser escuchados tenemos que tener esta actitud. Para ganar hay que perder, para ser grande hay que ser pequeño y para ser perdonados hay que admitir que se es pecador, que es culpa mía, no de las circunstancias ni de los que nos rodean, es mi culpa porque yo fui el que tomé la decisión de hacerlo. Una pregunta final. Cuando oramos, ¿estamos hablando con Dios o hablándote bien de nosotros mismos o hablándonos bien de nosotros mismos delante de Dios? ¿Hacemos las del fariseo o hacemos las del publicano? Tal vez hacemos las del publicano porque ya tenemos ese conocimiento, pero tenemos que poner las barbas en remojo. A veces lo hacemos solo por hábito. A veces lo hacemos porque ya sabemos el truco. ¿Mm? Cuando vemos un truco de magia, pero ¿cómo hizo eso? Pero como ya sabemos el truco, ya no nos impresiona. A veces ya sabemos que Dios no soporta a los prepotentes. Entonces oramos con humildad, pero ¿qué dice el corazón? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cuál es la realidad de lo que estamos haciendo? Porque la oración que nace de la fe, de la confianza en Dios, siempre nace también de la humillación, de la humildad. Así es como nosotros tenemos que comportarnos siempre, mis amados hermanos. Y con esto entonces, pues terminamos esta primera sección de la pregunta inicial o del inicio de este tema, que significa pues la oración que nace de la fe y de la humildad. Que el Señor me les bendiga, mis amados hermanos.